Hola, muy buenos días familia. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz que estén de nuevo por acá en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuleni. Soy ama de casa, mamá y esposa. Hoy quiero compartirte un poquito de mi día. Gracias por acompañarme una vez más en mi rinconcito rosa. Ya empezaron las clases, ya se terminaron las vacaciones y vamos a tener que llevar a mi hija a la escuela. Estaré preparando su desayuno el día de hoy. Le voy a estar haciendo un omelette de huevito y un licuado de avena con plátano y leche. Y pues acá sobró licuado, así que yo también me voy a estar tomando un poco de licuado y le voy a hacer su bibi a mi bebé. Y pues me voy a pasar a peinar a mi niña, le voy a estar haciendo una trencita y le voy a poner su moñito. Hay veces en el que primero la peino y luego ya está comiendo, pero esta vez ya pues se me iba a ir el tiempo, así que tuve que aprovechar para que pues no se nos hiciera tarde. Y como la escuela está cerca, pues nos vamos caminando. Y pues a mi bebé le encanta que yo lo lleve aquí en la carriola, él está viendo todo. Y mi niña también bien feliz va porque ya está de regreso a clases, ella bien emocionada porque a ella le gusta mucho ir a la escuela. Y pues ya de regreso ya me puse a hacer el desayuno. Y aquí mi bebé andaba ya desayunando. Y pues mi bebé quería que yo lo chineara hasta que por fin se quedó ya dormidito para poder continuar con mis labores del hogar. Hay días en los que me levanto con toda la energía y hago una limpieza profunda en casa, pero también hay días en los que solo doy una pequeña limpieza, lo más básico. ¿Y sabes qué? Está bien, no todos los días tenemos que poder con todo. Lo importante es mantener la paz en nuestro hogar y en nuestro corazón y recordar que Dios ve y valora cada esfuerzo por pequeño que parezca. Y así que ahorita voy a cocer un caldito de pescado antes de que llegue mi niña para que cuando ella ya llega de la escuela ya esté listo el caldito de pescado. Vamos a necesitar 2 tomates, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, también un pedacito de achiote. Y lo vamos a licuar con un poquito de agua. Vamos a agregar un diente de ajo
pedazo de cebolla. Mientras cocino, me gusta pensar que cada platillo es una forma de dar amor a mi familia. No tiene que ser algo complicado, lo importante es compartir la mesa con la paz y gratitud. También un pedazo de achiote. Una vez que ya hirvió, entonces vamos a agregarle las verduras. Yo le voy a estar agregando zanahoria y papas. Creo que había picado de más, pero bueno, ahí voy a estarle agregando también más agua para que salga así caldosito. Y pues también le agregaré unos clavitos de olor y sal al gusto. Una vez que ya se ablandaron un poco las zanahorias y las papas, entonces voy a agregar las calabacitas porque las calabazas pues se cocen más rápido. Le voy a estar agregando un cubito de tomate también. Y pues acá salen luego de la escuela, así que ya no me va a alcanzar para echarle el pescado, pero lo voy a dejar aquí, lo voy a apagar la estufa y para cuando yo regrese pues ya voy a continuar con la cocinada. Así que vamos a ir a recoger a mi hija a la escuela. ¿Te dieron los libros? Sí, mamá. Este también me lo dieron en tercer. Y ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos cocinando. Pues voy a volver a prender la estufa hasta que se cueza pues las calabacitas y voy a estar preparando un agua de horchata. Esta horchata lo conseguí en el supermercado
Y pues le voy a estar agregando también leche condensada o también lechera. Y pues al parecer las verduras ya estaban. Ahora sí vamos a estar metiendo los pedazos de pescado. Estoy utilizando el pescado, creo que se llama tilapia. Y este pues se cose muy rápido, como en unos, ¿qué será? 3 minutos a 5 se me hace. No conté bien el tiempo, pero se cuece muy rápido. Y voy a estar preparando la masa para hacer tortillas. Estoy utilizando harina de maíz o maseca. Pues aquí se llama maseca, no sé cómo le dicen en sus países de ustedes. Pues lo voy a estar agregando agua caliente y lo vamos a revolver bien así. Primero con una cuchara, ya que esté un poco más, como dijera, más tibito, pues ya lo amasamos con la mano. Y pues el pescado ahora sí ya está cocido. Miren nada más qué delicioso. A mí me encanta el caldo de pescado. Vamos a apagar aquí la estufa y pues vamos a seguir amasando la masa para hacer nuestras tortillas. Bolsa, así que lo voy a estar haciendo la bolsita y lo vamos a doblar así a la mitad. Ya que esté doblado así a la mitad, lo vamos a volver a doblar otra vez. Luego lo vamos a hacer de este pico, lo vamos a hacer como un triángulo así. Sí. Y luego vamos a cortar. Vamos así. Vamos a cortar derecho. ¿Sí? Aquí está ya una bolita de masa. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Vamos a aplastar. Vamos a abrirlo. No. Recuerdo que cuando a uno nos ponían a tortear allá en nuestro pueblito, pues ya decía, ay, si ya sabes hacer las tortillas, pues ya te puedes casar. Cuando alguien llegaba así a la casa o así, por ejemplo, alguna visita, y pues a veces a nosotros nos ponían a hacer las tortillas, a mí y a mi hermana, y pues decían, ah, ya sabe torteada, entonces ya se pueden casar. Y nosotros así, ay, no. También lo que quiero aprender a hacer son las tortillas de harina. Una vez las intenté hacer y la verdad es que no me salieron así como muy así, secas, no sé, como duras. Y entonces de esa vez ya no lo volví a intentar de nuevo, pero lo quiero volver a intentar a ver qué tal me sale. Aquí voy a servir el plato de mi hija y también el de mi bebé.
Para mi bebé le voy a estar desmenuzando una tortilla así como sopita, para que también se pueda comer pues la tortillita. Y también le voy a estar echando pedacitos de pescado, pero ya los voy a escoger porque a veces el pescado pues trae huesitos, y lo voy a estar escogiendo bien para que pues no vaya a ocurrir algún accidente. Y por último pues ya me voy a servir a mí. Les voy a estar agregando limoncito al caldito, y si ustedes tienen un chilito ahí, más sabroso todavía. Ah, sí, es cierto. A ver tu zapato. Y mi esposo nos llevó a cenar al tianguis. Recuerdo que este tianguis estaba bien lleno de gente, había muchos vendedores, muchas personas, y apenas se podía pasar. Ahora que fuimos pues no había tanto, casi ni había gente, no sé por qué, quizás por el calor, porque sí, aún estamos en el tiempo de calor. Tal vez ya que venga el invierno se vuelva a llenar de nuevo, o no sé, quién sabe. Pero nos comimos unos burritos, y estos burritos están pero bien sabrosos. Y también me compré un esquite, esquite bien rico. Yo quería mi esquite así, es elote pues frito. Y aquí mis niños andaban bien felices también, porque allá había pues unos juegos para los niños, y allá andaban disfrutando. Y la verdad es que disfrutamos mucho este momento en familia. Gracias a Dios por este día. Y pues si te gustó este video, dale like. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.